Hace mucho tiempo, en alguna tierra lejana, durante un crudo día de invierno, en que los copos de nieve caían del cielo como blancas plumas, la reina de aquella nación cosía junto a una ventana cuyo marco era de ébano, mientras Ursía miraba caer los copos de nieve, y de pronto se pinchó un dedo con la aguja, dejando caer 3 gotas de sangre sobre la nieve. El rojo de la sangre destacaba hermosamente sobre el fondo blanco y pensó: si tan solo pudiera tener una hija, tan blanca como la nieve, roja como la sangre y negra como el ébano de esta ventana. Poco tiempo después, la reina dio a luz a una niña que era blanca como la nieve, con mejillas y labios rojos como la sangre, y con cabello negro como el ébano. Por eso, le pusieron por nombre Blancanieves. Pero, con su nacimiento, llegó la muerte de la reina. Un año más tarde, el rey se casó de nuevo y la nueva reina era muy bella, pero orgullosa y altanera. No soportaba que nadie la aventajara en hermosura. Además, tenía un espejo mágico y cada vez que se miraba en él, le hacía la pregunta de siempre: espejito que cuelgas en la pared, dime del reino, ¿quién es la más hermosa? Y el espejo respondía siempre: Majestad, usted es la más hermosa del reino. Así la reina quedaba satisfecha, pues sabía que el espejo decía siempre la verdad. Blancanieves creció y cada día se hacía más bella. Cuando cumplió 7 años, era tan hermosa como la luz del día, y mucho más que la misma reina. Entonces, cuando ésta le preguntó, como siempre a su espejo: espejito que cuelgas de la pared, dime del reino, ¿quién es la más hermosa? El espejo respondió: reina mía, usted es tan hermosa como el sol, mas Blancanieves es toda belleza. La reina se asustó y palideció de envidia. Desde ese día, cada que veía a Blancanieves, sentía como si el corazón se le agitara. Tanto era su odio que la envidia y la soberbia crecían cada vez más en su alma como hierba venenosa, sin dejarle un momento de reposo, ni de día ni de noche. Por fin, un día llamó a un cazador y le dijo: llévate a la niña al bosque. No quiero que pase más tiempo en mi presencia. La asesinarás y en prueba de haber cumplido mi orden, traerás sus pulmones y su hígado ante mí. El cazador pronto partió al bosque con la joven, pero cuando se disponía a clavar su cuchillo en el inocente corazón de la niña, ésta se echó a llorar y suplicó: piedad, buen cazador, déjame vivir. Me quedaré en el bosque y nunca regresaré al palacio. Ella era tan hermosa que el cazador sintió piedad en su corazón y le dijo: márchate entonces, pobre niña. Mientras el cazador pensaba: las fieras rápido te van a devorar. Sin embargo, sintió como si le quitaran un enorme peso del corazón, sin la obligación de tener que matarla. Y como en ese pasaba por allí un jabalí, lo degolló, le sacó los pulmones y el hígado, se los llevó a la reina como prueba de haber cumplido su mandato, y la perversa mujer
los entregó al cocinero para que se los guisara. Finalmente, se los comió convencida de que almorzaba la carne de Blancanieves. Entretanto, la pobre niña se encontró sola y abandonada en el inmenso bosque. Se moría de miedo, y el menor movimiento de las hojas en los árboles le provocaban temor. Sin saber qué hacer, corrió por entre espinos y piedras afiladas, mientras los animales de la selva pasaban saltando por su lado sin causarle daño alguno. Continuó corriendo hasta que se le ocultó el sol. Entonces vio una casita y entró en ella para descansar. Todo era pequeño, pero tan primoroso y limpio que no se puede describir con simples palabras. Había una mesita cubierta con un mantel blanquísimo, con 7 platitos y 7 vasitos. Al lado de cada platito estaba su cucharita, su cuchillito y su tenedorcito. Y alineadas junto a la pared se veían 7 camitas con sábanas de inmaculada blancura. Como tenía mucha hambre, Blancanieves comió un poco de legumbres y un bocadito de pan de cada platito. Bebió una gota de vino de cada copita. Luego, muy agotada, quiso tumbarse en una de las camitas, pero no se acomodaba en ninguna, pues o resultaba demasiado larga o demasiado corta, hasta que por fin la séptima fue la indicada. Se acostó en ella, oró y se durmió. Ya entrada la noche, llegaron los dueños de la casita, que eran 7 enanos, quienes se dedicaban a excavar minerales en la montaña. Encendieron sus 7 lamparitas. La habitación se iluminó y vieron que alguien había entrado en ella, pues las cosas no estaban como las habían dejado al marcharse. Entonces dijo el primero: ¿Quién se sentó en mi sillita? ¿Quién ha comido de mi platito?, preguntó el segundo. ¿Quién ha cortado de mi pan?, inquirió el tercero. ¿Quién ha comido de mi verdurita?, agregó el cuarto. ¿Quién ha picado con mi tenedorcito?, exclamó el quinto. ¿Quién ha cortado con mi cuchillito?, indagó el sexto. ¿Quién ha bebido de mi vasito?, expresó el séptimo. Luego, el primero miró por toda la habitación y, viendo un pequeño hueco en su cama, exclamó con alarma: ¿Quién se ha subido a mi camita? Acudieron corriendo los demás y exclamaron todos: Alguien estuvo acostado en la mía. Pero el séptimo, al examinar la suya, descubrió a Blancanieves dormida en ella. Llamó entonces a los demás, que corrieron rápidamente y no pudieron reprimir sus exclamaciones de admiración al acercar sus lamparitas y ver a la niña. «¡Oh, Dios mío!», repitieron. «¡Qué criatura tan hermosa!». Fue tanta su alegría que decidieron dejarla dormir y el séptimo enano se acostó junto a sus compañeros, 1 hora con cada uno, y así pasó la noche. Al amanecer, Blancanieves despertó, vio a los 7 enanos y se asustó, pero ellos la saludaron con gentileza y le preguntaron: «¿Cómo te llamas, niña?». «Mi nombre es Blancanieves», respondió ella. «¿Y cómo llegaste a nuestra casa?», siguieron preguntando los hombrecitos. Entonces ella les contó que su madrastra la había mandado a matar, pero que el cazador le había perdonado la vida, y ella había estado corriendo todo el día hasta que, al atardecer, encontró esa casita. «¿Quieres cuidar de nuestra casa?», dijeron los enanos.
cocinar, hacer las camas, lavar, remendar la ropa y mantenerlo todo limpio y ordenado? Si dices que sí, puedes quedarte con nosotros y nada te va a faltar. Sí, exclamó Blancanieves. Lo haré con mucho gusto. Y se quedó con ellos. Desde entonces, la pequeña cuidaba la casa con todo esmero. Por la mañana, ellos salían a la montaña en busca de mineral y oro. Por la tarde, cuando regresaban, encontraban la comida caliente. En el día, la niña se quedaba sola y los buenos enanitos le advirtieron: cuídate de tu madrastra, que no tardará en saber que estás aquí. No dejes entrar a nadie. Mientras tanto, la reina, creyendo que se había comido el corazón y el hígado de Blancanieves, vivía segura de volver a ser la mujer más bella. Hasta que un día se acercó al espejo mágico y preguntó: espejito que cuelgas de la pared, dime del reino, ¿quién es la más hermosa? Y el espejo respondió: reina mía, usted es bella como el sol, pero habita en las montañas junto con los enanos, Blancanieves, que es toda belleza. La reina se inquietó, pues sabía que el espejo nunca mentía, y se dio cuenta de que el cazador la había engañado porque Blancanieves aún vivía. Entonces pensó otra forma de deshacerse de ella, pues no soportaba que existiera alguien que la superara en belleza. Por fin encontró la manera. Se puso carbón en el rostro, se vistió como una vieja mercader para que nadie la reconociera. Se dirigió a las montañas, llamó a la puerta de los 7 enanitos y gritó: vendo cosas buenas y bonitas. Blancanieves se asomó a la ventana y le dijo: buenos días, buena mujer. ¿Qué traes para vender? Cosas finas, respondió la reina. Lazos de todos los colores. Y sacó uno trenzado de seda multicolor. Blancanieves pensó: bien, puedo dejar entrar a esta pobre mujer. Así que abrió la puerta y compró el hermoso lazo. ¡Qué linda eres, niña!, exclamó la vieja. Ven, yo te pondré el lazo. Blancanieves, sin sospechar nada, se puso delante de la vendedora para que le amarrara la cinta alrededor del cuello. Pero la bruja lo hizo con tal brusquedad que a la niña se le cortó la respiración y cayó al piso. Ahora ya no eres la más hermosa, exclamó la madrastra y se alejó con rapidez. Al anochecer, volvieron los 7 enanos y se asustaron cuando vieron tendida en el suelo a su querida Blancanieves, como si estuviera muerta. De inmediato la levantaron y viendo que el lazo le apretaba el cuello, se apresuraron a cortarlo. Entonces la niña comenzó a respirar poco a poco y despacio fue volviendo en sí. Los enanos escucharon lo que había sucedido y le dijeron: la vieja vendedora era la malvada reina. No debes dejar entrar a nadie mientras nosotros no estemos. La malvada reina volvió al palacio, corrió ante el espejo y le preguntó: espejito que cuelgas de la pared, dime del reino, ¿quién es la más hermosa? Y el espejo respondió: reina mía, usted es bella como el sol, pero habita en las montañas junto con los enanos, Blancanieves, que es toda belleza. Con estas palabras, el despecho de toda su sangre se le fue al corazón, pues se daba cuenta de que Blancanieves seguía viviendo. Esta vez, pensó, idearé una treta
de la que no se escapará. E hizo un peine envenenado con ayuda de las artes ocultas en que era maestra. Luego se volvió a disfrazar adoptando también la figura de una vieja. Se fue a las montañas y llamó a la puerta de los 7 enanos. «Tengo buena mercancía para vender», gritó. Blancanieves se asomó por la ventana y le dijo: «Siga su camino, pues tengo prohibido abrir la puerta». «Siquiera mira lo que traigo por la ventana», replicó la anciana, y sacando el peine, lo levantó en el aire. A la muchacha le gustó tanto el peine que se olvidó de todas las advertencias y abrió la puerta. Cuando se pusieron de acuerdo en el precio, la vieja dijo: «Ven, te peinaré como se debe». La pobre muchacha, sin pensar en nada malo, dejó que la vieja la peinara. Mas apenas ésta clavó el peine en el cabello, el veneno produjo su efecto y la niña se desplomó sin conocimiento. «Oh, belleza, ahora ya estás lista», exclamó la malvada bruja. Y se fue. Por fortuna, ya casi era la noche y los enanitos no tardaron en volver. Cuando encontraron a Blancanieves tirada en el suelo, pronto sospecharon de la madrastra. Entonces buscaron por todos lados y descubrieron el peine envenenado. Luego se lo quitaron y al momento volvió la niña en sí explicándoles lo sucedido. Ellos le advirtieron de nuevo que debía estar alerta y no abrir la puerta a nadie. La reina regresó al palacio. De nuevo fue directo a su espejo y preguntó: «Espejito que cuelgas de la pared, dime del reino, ¿quién es la más hermosa?». Y el espejo respondió: «Reina mía, usted es bella como el sol, pero habita en las montañas junto con los enanos Blancanieves, que es toda belleza». Cuando la malvada bruja escuchó estas palabras, se puso a temblar de ira y gritó: «Blancanieves va a morir, aunque me cueste la vida». Enseguida bajó a una cámara secreta donde solo ella tenía acceso y preparó una manzana con un veneno de lo más mortal. Por fuera era preciosa, blanca y sonrosada, capaz de despertar el antojo de cualquiera que la viera. Pero una sola mordida significaba una muerte segura. Cuando la tuvo lista, se disfrazó otra vez, se vistió como campesina y se encaminó a las montañas, a la casita de los 7 enanos. Ahí llamó a la puerta. Blancanieves asomó la cabeza por la ventana y dijo: «No debo abrir a nadie. Los 7 enanitos me lo han prohibido». «Como quieras», dijo la campesina, «pero quiero deshacerme de mis manzanas. Mira, te doy un regalo». «No», dijo la niña, «no puedo aceptar nada». «¿Temes que esté envenenada?», preguntó la vieja, cortando la manzana en 2 mitades. «Mira, tú comes la parte roja y yo la blanca». La fruta estaba preparada de modo que solo el lado encarnado tenía veneno. Blancanieves miraba la fruta con ojos de antojo desmedido, y cuando vio que la campesina la comía, no aguantó más, alargó la mano y tomó la mitad que tenía el veneno. Apenas le dio una mordida, cayó muerta en el suelo, y la reina la miró con rencor. Entonces se echó a reír y dijo: «Blanca como la nieve, roja como la sangre, negra como el ébano. Ahora los enanos
ya no te resucitarán. Y al llegar al palacio, le preguntó al espejo: Espejito que cuelgas de la pared, dime del reino, ¿quién es la más hermosa? Y el espejo respondió: Reina mía, tú eres la más hermosa del reino. Solo así su envidioso corazón encontró paz, y los enanitos, al regresar a su casa esa noche, encontraron a Blancanieves tendida en el suelo, sin que de sus labios saliera ni un pequeño hálito de vida. Estaba muerta. La levantaron, miraron si tenía encima algún objeto hechizado, la desabrocharon, le peinaron, la lavaron con agua y vino, pero todo fue inútil. La pobre niña estaba muerta. Colocaron a Blancanieves en un ataúd. Se sentaron a su alrededor, la lloraron durante 3 días y luego pensaron en sepultarla. Pero al ver que el cuerpo se conservaba fresco, como si fuera una persona viva y que sus mejillas seguían sonrosadas, dijeron: no podemos dejarla en el fondo de la negra tierra. Entonces mandaron a fabricar una caja de cristal translúcido que permitiera verla. La pusieron ahí y grabaron su nombre con letras de oro: Princesa Blancanieves. Después, llevaron el ataúd a la cumbre de la montaña, donde la vigilaban por turnos. Incluso los animales acudieron a llorar a Blancanieves. Una lechuza, un cuervo y una paloma. Así permaneció Blancanieves mucho tiempo, reposando en su ataúd sin descomponerse. Como si estuviera dormida, pues seguía siendo blanca como la nieve, roja como la sangre y con el cabello negro como el ébano. Hasta que un príncipe que se había internado en aquel bosque se dirigió a la casa de los enanos para pasar ahí la noche y vio en la montaña el ataúd donde descansaba la hermosa Blancanieves. Entonces leyó la inscripción grabada con letras de oro y dijo a los enanos: denme ese ataúd, cualquiera que sea el precio yo lo pagaré. Pero los enanos respondieron: ni por todo el oro del mundo lo venderíamos. En tal caso regálenmelo, propuso el príncipe, pues ya no podré vivir sin ver a Blancanieves. La honraré y reverenciaré como lo más preciado. Cuando escucharon estas palabras, los enanos sintieron compasión por el príncipe y le regalaron el féretro. El príncipe mandó que sus mozos lo llevaran en los hombros, pero en el camino tropezaron contra la maleza y de la sacudida salió de la garganta de Blancanieves el bocado de una manzana envenenada que aún tenía cegado. En unos instantes, la princesa abrió los ojos y regresó a la vida. Levantó la tapa del ataúd, se incorporó y dijo: Dios mío, ¿dónde me encuentro? Estás conmigo, respondió el príncipe lleno de alegría, y luego de explicarle lo ocurrido continuó: te amo más que a nadie en el mundo. Ven al palacio de mi padre y serás mi esposa. Blancanieves aceptó y se marchó con él al palacio, donde enseguida se preparó todo para la boda que debía celebrarse con gran magnificencia y esplendor. A esa fiesta se invitó a la malvada madrastra de Blancanieves, y, cuando se ataviaba con sus vestidos más lujosos, fue al espejo y le preguntó: espejito que cuelgas de la pared, dime del reino, ¿quién es la más hermosa?
Y el espejo respondió: Reina mía, usted es bella como el sol, pero la reina joven es 1000 veces toda una belleza. La malvada mujer gritó y tuvo el sobresalto, que quedó como fuera de sí. Su primera idea fue no ir a la boda, pero la inquietud persistía y no pudo resistir al deseo de ver a aquella joven reina. Así que fue, y cuando entró al salón, reconoció a Blancanieves. Fue tal su temor que se quedó clavada en el suelo sin poder hacer movimiento alguno. Pero, premeditando su llegada, habían puesto al fuego unas zapatillas de hierro que ya estaban al rojo vivo. Las tomaron con pinzas, la obligaron a ponérselas y tuvo que bailar con ellas hasta que cayera muerta. Fin.